mis hermanos, vamos a tocar un tema muy importante en la vida de todo creyente. Algo hermano, hermana, que a mí me preocupa como pastor. A veces hasta cuando me pongo a pensar, a veces hasta me aterroriza lo que yo estoy leyendo en la palabra. Si usted abre su Biblia, mi hermano, mi hermana, en Mateo 7, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21, hay unas palabras, hay una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que realmente a mí como pastor me hacen pensar mucho. Y obviamente estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo me hace arrodillarme y me hace orar. Y me hace ayunar. ¿Por qué? Porque Él dijo en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que confiesan y dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y miren lo que dijo en el versículo 22 nuestro Señor Jesucristo. Él dijo muchos, no dijo pocos, sino Él dijo muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Como pastor, mis hermanos, esta enseñanza, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, obviamente me preocupan, porque Él dijo muchos, ni siquiera dijo pocos o algunos cuantos, Él dijo muchos me dirán en aquel día, y sin embargo el Señor los va a rechazar. Y cuando leo esto, me doy cuenta que estas personas que decían Señor, Señor, obviamente estaban en iglesias cristianas, porque dice en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, ni siquiera pocos milagros, pero muchos milagros. Entonces obviamente está hablando de gente, obviamente en iglesias cristianas, no está hablando de iglesias musulmanas, de iglesias hindúes, estamos hablando de gente que está obviamente en iglesias cristianas. Y aparentemente el ministerio de estas personas era un buen ministerio. Imagínense, ellos profetizaban en el nombre de Jesús. O sea, profetizar no es solamente hablar del futuro, estamos hablando de predicar la palabra. Predicaban la palabra en el nombre de Jesús, expulsaban demonios y hacían muchos milagros. O sea, estos son gente que obviamente tenían un ministerio que la gente podría decir, wow, la mano de Dios está detrás de ellos. Sin embargo, el Señor los rechazó. La parábola del trigo y la cizaña, usted la ha escuchado, ¿verdad? La ha leído. El trigo y la cizaña, que está en Mateo 13:24. En Mateo 13:24 Jesús nos da una parábola y en esa parábola básicamente nos enseña que en la iglesia van a haber dos tipos de personas: los que verdaderamente han sido salvos y aquellos que son cizaña, que aparentan ser salvos. Uno no puede notar la diferencia porque el trigo y la cizaña se parecen, ¿me entienden? Entonces, en la iglesia van a crecer juntos, junto con el verdadero trigo, junto con aquellos que son realmente salvos, va a crecer también la cizaña. Ahora, yo no puedo juzgar el corazón de cada persona, solamente Dios puede juzgar. Hay que tener mucho cuidado en juzgar al hermano o a la hermana. ¿Me entienden, mis hermanos? Porque es bien fácil ver la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no ves tu propia vida muchas veces, ¿sí o no? Entonces, uno no puede juzgar. Y la Biblia nos enseña que hasta el día del juicio, ahí recién uno realmente va a saber quién es salvo y quién no es salvo. Yo puedo estar predicando acá todos los domingos
Y mis predicaciones pueden ser las mejores predicaciones, pero usted realmente no sabe si yo soy salvo o no. Por mis frutos usted va a reconocer si soy salvo o no. Pero a veces es difícil de discernir quién realmente es salvo, quién realmente no es salvo. Había una iglesia fundada por los apóstoles, ¿okay? Y en el libro de Apocalipsis, esta iglesia que se llamaba la iglesia en Sardis, el apóstol Juan dice que Cristo dice esto: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Imagínense, una de las iglesias que fue fundada por los apóstoles tenía fama de estar en fuego, de estar vivo, pero sin embargo, en realidad esa iglesia estaba muerta. Entonces, como ministro del Evangelio, como pastor, yo digo: Señor, tenemos que tener cuidado, no podemos jugar en ser iglesia, ¿me entienden, mis hermanos? Tenemos nosotros que realmente examinarnos, ¿cómo nosotros podemos saber si realmente hemos recibido salvación, una salvación genuina? ¿Cómo sabemos nosotros si somos trigo y no somos cizaña? Pues la Biblia nos aconseja en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Mire lo que dice 2 de Corintios 13:5. Me gustaría que usted abra su Biblia y encuentre este pasaje porque es muy importante. En 2 de Corintios 13:5, ahí nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nosotros sabemos si realmente somos salvos, genuinamente salvos? Y 2 de Corintios 13:5 dice: examínense para ver si están en la fe. Repita conmigo: examínense para ver si están en la fe. ¿Okay? También dice: pruébense a sí mismos. Repita conmigo: pruébense a sí mismos. Entonces hay que hacer dos cosas. Hay que examinarnos para ver si estamos en la fe. O sea, examinar si lo que creemos es bíblico. Uno tiene que examinar si lo que uno cree es bíblico. ¿Me entienden, mis hermanos? Y el segundo paso, uno tiene que probar si nuestro comportamiento va mano a mano con lo que nosotros creemos. ¿Me entienden, mis hermanos? Por ejemplo, la Biblia dice: no dejes que se ponga el sol cuando tú permitas que el enojo continúe. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, cuando uno se examina su fe, uno tiene que decir: yo creo que esto es el mandamiento de Dios, yo creo en eso. O yo creo lo opuesto, que si yo estoy amargo, yo tengo el derecho de quedarme amargado cuando yo quiera quedarme amargado. ¿Me entienden? Uno tiene que examinar lo que uno cree. Ahora, yo antes de ser salvo, yo creía que si estaba amargo, yo tenía el derecho de quedarme amargo, pues cuánto tiempo yo necesitaba estar amargo. ¿Me entienden? Pero cuando yo vine a ser salvo, yo tuve que examinar mi creencia y compararla a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra revelada de Dios. Entonces tuve que cambiar de opinión. Entonces tuve que decir: no, la Biblia dice que yo no debo de permitir que el sol se ponga cuando yo estoy amargo. O sea, puedo estar amargo unas cuantas horas, pero ya no más de un día. ¿Me entienden, mis hermanos? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, yo tengo que probarme a mí mismo. O sea, tengo que ver si realmente estoy actuando de esa manera. Uno tiene que examinar su fe y probarse a sí mismo. Esto es lo que la palabra nos enseña, 2 de Corintios 13:5. Y noten lo que dice esa pregunta. Dice: ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? O sea, uno tiene que entender
que Cristo mora en el creyente. Cristo vive en el creyente. Y si Cristo vive en mí, ¿usted cree que Cristo va a permitir, va a estar en desobediencia a su Padre Celestial y va a estar amargo por días? No. Si Cristo vive en mí, Él va a tener mansedumbre, va a tener humildad, Él va a perdonar. Hasta en la cruz que dijo Jesucristo: perdónenles, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente. ¿Me entienden, mis hermanos? Cristo debe de vivir en nosotros. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios, perdón, en 1 de Juan 2:6. El que afirma que permanece en Él, el que afirma que permanece en Cristo, debe de vivir como Cristo vivió. O sea, es así de sencillo y así de difícil, ¿verdad? Necesitamos examinarnos, examinar lo que uno cree. Necesitamos probar nuestra conducta como cristianos. Ahora, este libro de Juan, la primera carta de Juan, mis hermanos, toda la carta de Juan fue escrita precisamente para probarnos, para examinarnos. Si usted realmente quiere saber si usted ha sido salvo genuinamente, que ha tenido una conversión genuina, lea la primera carta de Juan. Esa primera carta de Juan nos da las características de un verdadero creyente. Y el día de hoy, precisamente, este es el tema del día de hoy. 10 características de un verdadero creyente. 10 características de un verdadero creyente basado precisamente en esta primera epístola, primera carta del apóstol San Juan. Así que abra su Biblia, mi hermano, a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Vamos a mencionar 10 características, según esta carta, de un verdadero creyente. Voy a empezar con el versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. La primera característica de un verdadero creyente es que tiene comunión con otros creyentes. O sea, se congrega con otros creyentes. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si vivimos en la luz, si vivimos en Cristo, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, si nosotros somos realmente salvos, genuinamente salvos, vamos a tener comunión. ¿Qué significa comunión? Comunidad, ¿verdad? Y unión. Comunidad y unión. Vamos a tener comunión. ¿Con quién? No solamente con Dios. Vamos a tener comunión con quiénes? Con otros creyentes, con una comunidad de creyentes, mis hermanos. Si somos genuinos cristianos, vamos a disfrutar la compañía de otros creyentes. ¿Me entienden? Podemos tener amigos paganos, amigos que no creen en la palabra, amigos inconversos, pero el creyente se siente a gusto, busca la compañía, busca congregarse con otros creyentes. Eso es lo que la palabra nos enseña. Mire lo que dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, en comunidad. No solamente tenemos algo en común con otros creyentes, pero en esa comunidad Dios nos da santidad. Nos da santidad. Si usted quiere crecer en santidad, usted no puede simplemente encerrarse en su casa, estudiar la palabra y orar a Dios. No va a crecer en santidad. Créame. Dios nos ha enseñado que en la comunidad de creyentes, ahí es donde nosotros crecemos en santidad. Usted quiere madurar espiritualmente, congréguese más con otros hermanos. Créanme, ahí el Señor va a utilizar nuestra imperfección, porque aún a pesar de que somos creyentes en Cristo Jesús, algunos todavía no hemos madurado, y en nuestra imperfección vamos a obtener más santidad. Gloria a Dios, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, mi hermano, uno tiene que examinar nuestra fe. ¿Crees tú que debes de congregarte? ¿Crees tú que debes de congregarte?
Y si tú crees que debes de congregarte, tu conducta lo demuestra. O sea, ¿cuántas veces te congregas? ¿Buscas tú congregarte o venir a la iglesia es, ay, otra vez estar con los hermanos? No, el creyente busca congregarse. ¿Por qué? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Esa es una de las características de los que son creyentes. Ahora usted dirá, pastor, en esta iglesia nos congregamos mucho tiempo y tenemos mucho convivio y todo eso, pero déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana. A nosotros como iglesia nos falta mucho. A mí me falta mucho. Y yo creo que si usted es sincero con usted mismo, a usted también le va a faltar mucho, porque mire el ejemplo que nos da Hechos capítulo 2, versículo 44. 3,000 creyentes nuevecitos. Cuando Pedro predicó su primer sermón, 3,000 personas fueron añadidas, ¿no?, a la iglesia. Y dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, vendían sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, dice la palabra. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Usted cree que realmente estamos cumpliendo con el ejemplo bíblico? Nos falta mucho, mi hermano, mi hermano. Nos falta mucho. Pero este es el punto, ¿verdad?, de esta prédica. Que si nosotros hemos empezado, el Señor va a terminar la obra, pero hay que nosotros también poner de nuestra parte. Tenemos nosotros también que reconocer, pedirle al Señor que necesitamos más comunión los unos con los otros en esta iglesia. Necesitamos ser más generosos, necesitamos amarnos más los unos con los otros en esta iglesia. ¿Me entienden, mis hermanos? Eso es lo que la palabra nos enseña. La segunda característica, no solamente el verdadero creyente tiene comunión con otros creyentes, pero también tiene sensibilidad al pecado. Sensibilidad al pecado. Mire lo que dice el versículo 8, primera de Juan 1:8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, mi hermano, mi hermana, el verdadero creyente siempre está descubriendo pecado en su vida. O sea, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es como una luz. Y cuando más conocemos a Dios, más nos acercamos a Dios, más luz hay en nuestra vida. Y más uno se da cuenta, ¿no?, de nuestra imperfección, de nuestro pecado. ¿Me entiende, mi hermano? O sea, cuando usted realmente es salvo, usted comienza a ser más sensible cada día al pecado. El inconverso piensa que está bien con Dios, que no le hace mal a nadie. El inconverso dice, yo no le hago mal a nadie, dice. Miente, pero según él no le hace daño a nadie, ¿verdad? Tiene lujuria, tiene pensamientos malos, pero según él no le hace mal a nadie, ¿no? Dice lisuras con sus labios, pero según él no le hace mal a nadie, ¿sí o no? Ese es el inconverso. Pero cuando uno ya realmente ha recibido la verdadera y genuina salvación, uno comienza a darse cuenta, wow, decir malas palabras ofende a Dios. Mentir es una abominación para Dios. ¿Me entienden, mis hermanos? La pornografía, la borrachera, todo eso ofende al Señor. Entonces, cuando uno ya es salvo, uno se hace sensible al pecado. Yo me acuerdo que yo vi una película cuando era joven que me encantó, no voy a mencionar el nombre, pero una película muy popular. Y cuando mi hijo ya tenía sus 11, 12 años, yo pensé, voy a mostrarle esa película, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo la disfruté cuando tenía su edad.
Y puse la película y cuando comencé a verla, me di cuenta que esa película era una abominación para el Señor. O sea, Dios había cambiado mi vida. Entonces la paré y dije, discúlpame por haberte mostrado esta película, ¿no? Pero había cosas que cuando no era salvo, yo las celebraba. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, Dios me ha hecho sensible al pecado. Entonces, el verdadero creyente tiene que crecer en su sensibilidad al pecado. Esa es una de las características de un verdadero creyente. La otra característica, mi hermano, mi hermana, es obediencia. Obediencia. Mire lo que dice el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3. Versículo 3. Obediencia. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Aleluya. O sea, los verdaderos cristianos se tienen que esforzar por ser obedientes a los mandamientos del Señor. ¿Estás tú obedeciendo al Señor en todas las áreas de tu vida? ¿Alguien puede decirme que está en obediencia completamente en el Señor? Pero si tú eres realmente salvo, tú tienes que esmerarte, tienes que pedir, tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que perseverar, tienes que decir, Señor, sáname ya. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero, Señor. Dame fuerza, Señor. ¿Me entiendes? El verdadero creyente ve esa necesidad. Quizás tú no estás diezmando, quizás tú no estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, quizás tú no estás honrando a tus padres, quizás tú no estás siendo respetuoso con tu esposo. Yo no sé cuál área es el área que tú estás en desobediencia, pero si tú eres creyente, tú vas a esforzarte, tú vas a poner de tu parte. Tú tienes que poner a Dios primero, ¿me entiendes? Eso es lo que el creyente va a hacer. Ahora, otra característica de un verdadero creyente es que no ama las cosas del mundo. No ama las cosas del mundo. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces hay que examinar nuestra fe. ¿Crees tú que debes amar las cosas de este mundo? Obviamente, si eres creyente, la Biblia te enseña que no debes amar las cosas de este mundo. Pero examina tu conducta. Examina tu conducta. Hay un programa de televisión, quizás una telenovela, que realmente habla de calumnias, habla de traición, y eso es lo que te gusta, te encanta ver, en vez de leer la palabra de Dios. Examina tu conducta. ¿Me entiendes? ¿Te gusta el deporte? El deporte es bueno, pero eres fanático para el deporte. Si está jugando tu partido favorito, ya no vienes a la iglesia, ya no te congregas, ya no lees tu Biblia. ¿Me entiendes? Hay que examinar nuestra fe y hay que examinar nuestra conducta. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar es bueno, pero trabajas 2, 3, 4 trabajos. Hay hermanos que trabajan hasta 4 trabajos. ¿Para qué? ¿Descuidas a tu familia? ¿Descuidas a tus hijos? ¿Descuidas a tu esposa? ¿Para qué? ¿Simplemente para tener un mejor carro? ¿Para tener más cosas materiales? Mejor involúcrate en servir al Señor. El Señor dijo, si tú pones el reino
de Dios y su justicia, todas las cosas se te darán por añadidura. El Señor va a proveer por ti. Y el Señor es un recompensador. El Señor da recompensas. Y nosotros, cuando nuestros hijos se portan bien, queremos bendecirlos. ¿Cuánto más el Señor quiere bendecir a sus hijos que realmente son obedientes a su palabra? ¿Me entienden, mi hermano? Entonces, nosotros tenemos que no amar las cosas de este mundo. La quinta característica: el verdadero creyente quiere exaltar, quiere honrar a Jesús. Quiere honrar a Jesús con su vida. Mire lo que dice el versículo 22. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reconocer a Cristo según las Escrituras. Y Cristo es nuestro Rey. No solamente es Salvador, sino Él es Rey. Y es el único camino a Dios. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ver al Padre a menos que venga a mí. ¿Entienden, mis hermanos? Y un verdadero creyente no puede decir, si uno realmente es un genuino creyente, ha sido salvo, un verdadero creyente no puede decir: todas las religiones son iguales, van al mismo Dios. No, porque Cristo nos dijo que Él es el único camino. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que examinar tu fe. ¿Crees tú que Cristo es el único camino, la verdad y la vida? ¿Sí o no? Y si tú lo crees, examina tu conducta. Tú no puedes decir: pues mi hermano, mi hermana o mi familia, bueno, ellos tienen otras creencias, pero sí, ellos van a ir al cielo. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes proclamar eso, porque nosotros hemos recibido el mandamiento de proclamar la verdad revelada por Dios, que Cristo es el único camino a la verdad, el único camino al cielo. Eso es lo que tenemos que nosotros creer y actuar. Nuestra conducta debe de ir mano a mano con nuestra fe. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, eso es muy, muy importante. La sexta característica: uno desea ser como Cristo. Uno anhela ser como Cristo. Si uno ha nacido de nuevo, uno desea de corazón moldearse a la imagen de Cristo. Uno anhela ser como nuestro Maestro, seguir en los pasos de Cristo. Es nuestro gozo. ¿Me entienden, mis hermanos? No es un fastidio, sino es nuestra ambición, ser como Cristo. Mire lo que dice el capítulo 3, vaya al capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, no hemos entrado a la gloria todavía. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, el creyente, el verdadero creyente, anhela a su Maestro como su Salvador, como Jesucristo. Y uno tiene esa esperanza: aunque en esta vida yo no voy a lograr hacer como Cristo, algún día yo voy a ver a Cristo tal como es, y por la misericordia de Él yo voy a ser glorificado y voy a ser como Cristo, voy a ser como mi Maestro. ¿Tiene usted esa esperanza, ese anhelo de que algún día usted va a ser como Cristo? Amén. Como que pocos no tienen esa esperanza, ¿verdad? No, porque muchos creyentes dicen: bueno, pues todos somos pecadores, Cristo murió por mis pecados, y pues ya cuando me muera voy a ir al cielo porque tengo fe en Cristo Jesús. Pero no tienen esa esperanza de ser como su Maestro. No tienen ese anhelo: yo quiero ser como Cristo. Porque créame,
aunque nosotros no vamos a llegar a ser como Cristo, si usted tiene esa fe y esa esperanza, usted va a empezar a esmerarse a ser como Cristo desde ahorita mismo. ¿Entiende? Usted va a comenzar a estudiar qué es lo que hacía Jesús, cómo actuaba Jesús, qué es lo que enseñaba, y usted va a comenzar a imitar a Jesús. Y usted va a pedirle al Señor: Señor, crea en mí un nuevo corazón, crea el corazón, la compasión, la obediencia, la humildad, la mansedumbre de Cristo. Eso es lo que usted va a anhelar, va a desear. El inconverso, sí, puede ir a la iglesia, la cizaña, ¿verdad? Puede decir: Señor, Señor, yo creo en Jesús, pero ¿sabe lo que pide a Dios en sus oraciones? Solamente bendiciones para sí mismo, bendiciones materiales, sanidad. Pero el verdadero creyente, lo que pide en sus oraciones: Señor, moldea mi corazón, Señor, crea en mí un nuevo corazón, igual a tu Hijo amado, Señor. Yo quiero ser como Él, Señor. Haz ese milagro, porque solamente Dios lo puede hacer. ¿Me entiende, mi hermano? Eso es ser creyente. La séptima característica es crecer en santidad, porque si usted tiene el deseo de ser como Cristo, ¿usted cree que Dios no le va a otorgar esa bendición? Claro que sí. Usted va a crecer en santidad. Mire lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Más claro la palabra no puede ser. El que practica, o sea, el que hace un hábito, porque a veces caemos en hábitos pecaminosos, ¿verdad? Por ejemplo, la pornografía. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y dice que ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado. ¿Okay? Porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y esto es difícil para nosotros creyentes, ¿verdad? Porque no estamos hablando de perfección, mis hermanos. La Biblia claramente nos dice en Primera de Juan 1:8 que si confesamos que no pecamos, somos mentirosos, ¿verdad? Y no tenemos la verdad. Todos nosotros pecamos. Pero hay una gran diferencia entre el trigo y la cizaña. El verdadero creyente ora, ayuna, lucha para no ser esclavizado por el pecado. Y pide ayuda. ¿Por qué? Porque cree lo que esto dice, que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, cuando el verdadero creyente cae en un pecado habitual, él no se queda con las manos cruzadas y dice: bueno, pues todos pecan y Dios sabe mi corazón, así que voy a continuar en mi pecado. No, el creyente lo confiesa, el creyente comienza a buscar ayuda, comienza a buscar a hablar con los pastores y no se preocupa por lo que el pastor va a pensar, porque su preocupación no es el hombre, su preocupación es santidad. Esa es la preocupación del creyente, mis hermanos. ¿Me entienden? Entonces, mis hermanos, hay libertad en Cristo. Hay libertad en Cristo. Pero Cristo ha venido para darnos libertad. Pero la lucha uno solo no la puede hacer. Uno necesita de consejería. Uno necesita de ayuda espiritual. ¿Me entienden, mis hermanos? Si usted piensa que usted solo va a poder con un pecado habitual, no lo va a poder hacer. Usted tiene que pedir ayuda. Para eso está la iglesia. Para eso estamos. Yo pido ayuda en mi matrimonio, en muchas áreas de mi vida. ¿Me entiende? Muchos pastores caen en graves pecados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por soberbia. No piden ayuda. Y eso es soberbia. No piden ayuda. Cada uno de nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que pedir ayuda. Si usted está en un pecado habitual, pida ayuda. Hable conmigo. Yo no lo voy a juzgar. ¿Cómo lo voy a juzgar a usted? Si yo también tengo el mismo problema. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, crezcamos en santidad.
crezcamos en santidad. La novena característica, y esta me encanta, el verdadero creyente ama, no solamente desea comunión, no solamente desea congregarse con otros creyentes, pero realmente ama a otros cristianos. Ama a otros cristianos. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Ahora, hermano, hermana, el amor demanda sacrificio, ¿sí o no? El amor que no demanda sacrificio es un amor humano, ¿verdad? Eso no es un amor bíblico, porque Cristo se sacrificó en la cruz por amor a usted, por amor a mí. El amor demanda sacrificio, demanda tiempo, demanda servicio. Uno tiene que examinar su fe. ¿Crees tú que debes amar a tu hermano en Cristo? ¿Sí o no? Si tú crees que tú debes amar a tu hermano en Cristo, entonces examina tu conducta. ¿Hablas mal de tu hermano en Cristo en la iglesia? ¿Calumnias a tu hermano? ¿Lo juzgas? ¿Qué sacrificas tú por tus hermanos en Cristo? Porque si tú no sacrificas nada, entonces hay algo que no concuerda, ¿verdad? Porque el amor demanda sacrificio. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces uno tiene que examinarse. Cristo dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Eso es lo que dijo Jesucristo. ¿Cómo sabrá la gente que uno es discípulo de Jesús? Verdadero, por el amor que tiene por otro hermano en Cristo. Ahora, ya les mostré Hechos 2:44. Nos falta como iglesia crecer en amor por nuestros hermanos. Déjenme leerlo nuevamente. Dice: todos los creyentes estaban juntos, diga juntos, y tenían todo en común, diga común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes, diga compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse, dice, en el templo ni un solo día. Y de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Okay? Alababan a Dios juntos y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia, porque esta era una iglesia verdadera. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, nos falta mucho. Nos falta mucho. Ahora, el Señor no quiere que usted venda sus propiedades simplemente por venderlas. No, el Señor bendice para que usted bendiga a otros. ¿Entiende, mi hermano? Y hay mucha necesidad en nuestra iglesia. Gloria a Dios que yo veo amor en esta iglesia. Yo veo amor, pero nos falta crecer en amor. ¿Me entienden, mis hermanos? Esta enseñanza es para motivarnos a alcanzar lo que la Biblia nos dice que tenemos que ser. ¿Entiende? Estamos caminando, estamos progresando, pero espero que usted examine su fe, examine sus obras para dar gloria a Dios. Punto número 9. Desea escuchar la palabra. El verdadero creyente desea escuchar la palabra de Dios. Tiene sed por la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 4:6. Dice: nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. O sea, el creyente, mi hermano, mi hermana, le encanta escuchar la palabra de Dios, le encanta escuchar predicaciones, le encanta escuchar enseñanzas, nos encanta escuchar la palabra porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, ¿no? Entonces, examina tu fe. ¿Crees tú que el verdadero creyente debe de tener sed por la palabra de Dios? Amén. Entonces examina tu conducta. ¿Tienes sed por escuchar la palabra de Dios? La cizaña viene 3 veces a la iglesia, ¿verdad? Escucha 3 enseñanzas y dice que ya cumplió, ¿verdad? Pero el verdadero creyente nunca se sacia de escuchar
más acerca de la palabra de Dios. ¿Me entienden, mis hermanos? ¿Me entienden? Y por último, mis hermanos, la 10ª característica. Intencionalmente, el verdadero creyente intencionalmente proclama a Cristo. El verdadero creyente tiene que proclamar intencional a Cristo. El verdadero creyente no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Mire lo que dice 1 Juan 4:14, creo que es. Dice, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, el verdadero creyente no se puede quedar callado. El verdadero creyente tiene que reconocer a Cristo en todas las áreas de su vida, especialmente cuando comparte su fe. Imagínense que un doctor, Dios le dé la inteligencia para, por ejemplo, descubrir una cura para el cáncer, por ejemplo. ¿Usted cree que sería un buen doctor si se queda callado y no comparte la solución para el cáncer? Sería un doctor malvado, ¿verdad? Pues igualmente, si somos realmente genuinos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que compartir la solución al pecado. Cristo Jesús es la solución al pecado, al problema más grande del ser humano, al cáncer del pecado. Cristo Jesús, y uno tiene que compartirlo, mi hermano, mi hermano. Entonces, en resumen, mis hermanos, en resumen, 10 características de un verdadero creyente: tiene comunión con otros creyentes, tiene sensibilidad al pecado, tiene obediencia a los mandamientos de Dios, no ama las cosas de este mundo, quiere exaltar, quiere honrar a Jesucristo en todas las áreas de su vida, desea ser como Jesucristo, tiene esa esperanza de que algún día va a ser como Jesucristo, crece en santidad, ama a otros cristianos, desea escuchar, tiene sed por la palabra de Dios e intencionalmente proclama a Cristo. Proclama a Cristo. No espera que la gente venga a Él, sino Él va a la gente. Él predica la palabra, Él comparte su fe. ¿Me entienden? Él evangeliza. ¿Me entienden, mis hermanos? Estas son 10 características basadas en la primera carta de Juan. Entonces, mi hermano, yo le invito, le exhorto a que usted examine su fe, examine lo que usted cree y también pruebe su conducta. ¿Está usted alcanzando, está haciendo, tiene en su vida señales de estas 10 características? Si lo tiene, gloria al Señor. Pero yo creo que todos nosotros tenemos que seguir perseverando, porque ¿qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:14? Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, cada uno de nosotros tenemos que perseverar, alcanzar este ideal. ¿Entienden, mi hermano? Para la gloria de nuestro Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a tomar un tiempo donde me gustaría que cada uno de nosotros, hermano Rudy, se puede pasar adelante, por favor. Vamos a cantarle una alabanza al Señor. ¿Qué le parece? Antes de concluir. El Señor merece nuestra alabanza. Y pedirle al Señor que renueve, Señor, nuestro corazón, que realmente Él nos ayude en cada una de estas áreas. Muy bien, hermanos, vamos a cantar ese coro bien conocido por todos, que dice: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús.
reconciliarse al Señor, también levante su mano. Si usted quiere que el Señor le ayude a crecer en santidad, levante su mano. Para eso hemos venido, para pedirle al Señor. Yo quiero pedirle al Señor, quiero orar por usted. Queremos orar para que esta iglesia crezca en amor, en santidad, que nos moldeemos a la imagen de Cristo. Levante su mano, veo varias manos levantadas. Vamos a hacer una oración final antes de despedirnos. Señor, te pido, Señor, que tú ayudes a esta iglesia, que ayudes a cada persona presente, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mano sanadora nos toque, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Perdónanos si estamos jugando con tu salvación. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos a tener comunión, tener amor, tener humildad, tener sed por tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.